En un mundo de desinformación sobre los temas políticos, económicos y sociales en nuestro país, donde se nos ha hecho más fácil encontrar a voces de otros que por nosotros mismos la información, ha traído a que México por mucho tiempo fuera la casa de varios líderes que han llevado a ruinas nuestra nación, con cambios que volverían a los ricos con más poder y a la población más pobre y sobreexplotada, con un recurso que en nuestra actualidad nos rodea y ha formado parte indispensable en la vida humana, la electricidad. Para México, el aumento del consumo energético ha coincidido con un incremento tanto del PIB como la población total, por lo que es de suma importancia que se planifique una política pública energética que atienda a las necesidades de consumo de energías actuales y prevenga las futuras, con base en proyecciones de población y crecimiento económico. Pero si esto es así, ¿cómo anteriores gobiernos quisieron robarnos un recurso tan indispensable? ¿Cómo la reforma eléctrica actual trata de luchar con esta? ¿Qué consecuencias enfrentamos con las anteriores ataduras de la corrupción? ¿Cómo sería México si siguiéramos regidos con las reformas anteriores? ¿Y por qué es vital informarnos de estos temas? México se encuentra ante una oportunidad histórica. El país tiene la posibilidad de emprender una reforma energética capaz de transformar y elevar la calidad de vida de todos los mexicanos. En agosto de 2013, el presidente Enrique Peña Nieto presentó la iniciativa de reforma energética mediante la que se buscó modernizar la industria petrolera nacional, confirmando la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos. Bajo la premisa de no vender ni privatizar a Petróleos Mexicanos, más conocido como Pemex, y a la Comisión Federal de Electricidad, CFE, esta reforma fue promovida como la solución que bajaría los precios de los recibos de la luz y el gas, aumentaría la inversión, los empleos y la producción petrolera a 3 millones de barriles diarios para 2018. No obstante, lo único que ocurrió fue el aumento de corrupción y un descontrol en las tarifas de luz en todos los niveles, puesto que en las industrias aumentó entre un 5.2 y 7.5%. En el sector comercial se disparó casi al 9%. Y, lamentablemente, en todo el sector residencial se presentó un descontrol con exactamente el 8.9%. Lo que se planteó en la exposición de motivos de la reforma no tiene nada que ver con la realidad. En vista de que se le ha quitado la facultad al Estado mexicano para poder reinvertir en los precios de la luz, gas y gasolina. Estos valores del sector energético se determinan bajo las leyes de la oferta y la demanda, la ley del mercado, y, por dicha razón, no se tendría la exactitud de cuánto o cuándo subirán o bajarán. El marco legal que tuvo esta fue la modificación de los artículos constitucionales 25, 27 y 28, así como el artículo 21 transitorio. Y en cuanto a la legislación secundaria, se modificaron 12 leyes existentes y se aprobaron 9 nuevas leyes. Hace algunas semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma que incluye la desaparición de contratos de abastecimiento por no estar relacionados con la producción de energía eléctrica,
así como las sociedades de autoconsumo que beneficiaban a las grandes cadenas comerciales. Se realizó la modificación a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y 9 artículos transitorios para garantizar energía eléctrica a todos los mexicanos, con mejores precios. La reforma no busca expropiar o nacionalizar el recurso, sino que desea dejar atrás la dependencia hacia organizaciones privadas y, de igual modo, que la CFE se integre como una sola empresa. Esto quiere decir que las empresas de iniciativa privada seguirán operando, pero lo harán bajo algunas reglas. La modificación al artículo 25 constitucional eliminaría los criterios de estricta separación de la CFE y permitiría integrar bajo una sola empresa todas las filiales y subsidiarias de la CFE en excremento de generación. Además, la iniciativa pretende garantizar a la CFE una cuota de mercado de generación eléctrica del 56%. De acuerdo con la iniciativa, actualmente cuenta con una participación del 38% del mercado. La modificación al artículo 28 constitucional reintegra al sector eléctrico como un área estratégica del Estado de todas sus etapas que excluye técnicamente a la CFE de convertirse en un monopolio. El Centro Nacional de Control de Energía pasa a formar parte de la estructura orgánica de la CFE. Se eliminan los contratos vigentes de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado. Se eliminan los certificados de energías limpias que avalan la generación de megawatt por hora de energía limpia y que hasta la fecha debía de adquirir la CFE, suministro básico de las compañías privadas, y han sido el principal mecanismo para promover el uso de energías renovables. Se propone la desaparición de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, los dos órganos reguladores autónomos en materia de energía en México. En particular, la propuesta de eliminar la CNH no muestra una relación directa con el mercado eléctrico e incide en el sector de hidrocarburos. La CFE pasará de ser una empresa productiva del Estado a un organismo del Estado. Se suspenden las nuevas concesiones a privados para la explotación y producción de litio, ahora considerado un mineral estratégico y un insumo básico para las tecnologías como las baterías de celulares y los autos eléctricos. Las concesiones previas quedarán vigentes al acreditar ante la CFE y ante la Secretaría de Energía que han iniciado el proceso de exploración. Hacia adelante, la explotación del litio será un monopolio del Estado. Todo esto con el objetivo de que la CFE sea un organismo de personalidad jurídica y patrimonio propio perteneciente al Estado. Además, desaparecen sus filiales y sus subsidiarias, quedando la CFE como única responsable de la generación, distribución y administración de la energía eléctrica. Igualmente, será la encargada de producir y despachar el 56% de la energía que genera el país, autorizando a que el sector privado pueda participar hasta en un 46%. Cuenta la innovación de la tecnología y las energías renovables con la intención de enfrentar el cambio climático. Por otro lado, espera que la soberanía energética se lleve a cabo con éxito, puesto que las organizaciones privadas ya no gozarán de la mayor parte de la electricidad generada por la CFE. Finalmente, afirma que podemos ver vinculado el aspecto del petróleo con la electricidad, puesto que dichas organizaciones extranjeras solo ven a México como un territorio de explotación o conquista. Asimismo, es fundamental considerar al litio en la transición energética porque el futuro se necesitará más del 100%, con el objetivo de iniciar la producción de los automóviles eléctricos. Aunque el tema central no sea la reforma energética de Enrique Peña Nieto, forma un papel histórico en la reforma energética los aspectos más relevantes de esta. Por esta razón, tenemos dos posturas a las cuales hacer hincapié: que los precios del gas, luz y gasolina no bajaron como asegura el gobierno de Peña Nieto, la privatización del sector energético en México, el no querer reconocer el carácter privatizador de la reforma por parte del gobierno federal, corresponde más a una situación política. En el 2015 se reportó al sector energético como el segundo sector más corrupto de la economía mexicana, el primero siendo transportación y logística. Adicionalmente, se clasifica la malversación de activos y los sobornos como los delitos económicos más denunciados en México. Por otra parte, tenemos la nueva reforma eléctrica propuesta.
Para poder tener una postura crítica en el tema, sin tomar una posición alguna respecto a cualquier tendencia política, sí es importante plantear la transición hacia un nuevo modelo que beneficie a los mexicanos y no solo a un sector en específico. El presidente hace énfasis en que la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía son dos instancias que, en el periodo neoliberal, fueron creadas para acotar las funciones de la CFE y beneficiar a los productores privados, y se trata de rescatar y fortalecer a la CFE, garantizando la seguridad energética del país y que podamos disponer de este servicio a un costo más accesible. Sin embargo, como en todo, se espera que estos lineamientos se cumplan y que no se quede en lo prometido, como hemos visto en los antecedentes, y principalmente que se cumpla el objetivo de la construcción de la democracia en México. Las privatizaciones han jugado un papel económico y social desastroso, principalmente en los países de América Latina y como se ha visto actualmente en España. Pero para saber en realidad cómo esto afectó de manera determinante en lo que estamos viviendo en la sociedad, tenemos que entender qué son watt y kilovatios, términos que aparecen constantemente en tu factura eléctrica. El watt o vatio es la unidad de medida de la potencia. Pero, ¿qué significa que un electrodoméstico consuma 800 watts? Pues que para ponerlo en marcha es necesaria una potencia eléctrica de al menos 800 watts. Ese término en la factura eléctrica es lo que permite tener varios aparatos conectados al mismo tiempo. Con esta base, los kilovatios, donde el prefijo que suele acompañar al símbolo de vatios, W, le añade ceros a la medida básica. Y gracias a esta, se especifica a qué velocidad se transforma la energía eléctrica. En 2015, el kilowatt hora, la relación entre la unidad de medida y tiempo para medir el consumo de energía, costaba aproximadamente $1.39, y con el paso de los años, este fue aumentando hasta alcanzar $1.88 por hora en 2017. Las drásticas subidas de los precios mayoristas de la electricidad en el Reino Unido y Europa en las últimas semanas están encareciendo el costo de la energía para los consumidores, y se prevén mayores subidas durante los meses de invierno, cuando se dispara la demanda. Los medios de comunicación británicos ya han empezado a advertir el aumento de la pobreza energética. La estructura comercial para la electricidad establecida ha obligado al consumidor final en hogares a pagar una factura promedio que alcanza los 135.57 euros, equivalentes a unos 3.200 pesos mexicanos, durante el mes de octubre, que, comparado con los 171 pesos que desembolsa al mes una familia en México, se puede comprender la magnitud del desfalco que significa para un trabajador español y lo que ha generado descontento en la población española. Recientemente, en el Reino Unido, se registró el 15 de octubre un 7.5% de incremento hasta alcanzar los 231.82 euros al megavatio hora, lo cual lo sitúa como el segundo registro más alto de la historia. Se nacionalizó un proveedor de energía con el objetivo de satisfacer a 1.7 millones de hogares mediante la gestión temporal de gobierno proveedor de gas y electricidad, en lo que se profundiza la crisis económica. Dicha crisis ha obligado al país a tomar severas decisiones que, sin duda alguna, han perjudicado a diversos sectores de la población. Por ejemplo, los crecientes precios del gas y la energía han provocado el colapso de 21 proveedores desde agosto, y la mayoría vendió energía a costos fijos mucho más bajos antes de que los precios casi se cuadruplicaran. También, los precios de la electricidad en el Reino Unido alcanzaron las 277 libras por megavatio hora el 8 de septiembre, lo que supone un aumento del 560% respecto a hace un año. Y en suma, el aumento de la inflación y la crisis energética que ya está afectando el bolsillo de millones de hogares en Reino Unido. Todo esto es bastante preocupante, debido a que es el mismo proyecto energético que se implantó en nuestro país con la reforma energética aprobada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Por otra parte, AMLO afirma que pretende evitar una situación similar a la que está viviendo la población de España, en donde se han tenido registros de que la tarifa de la energía eléctrica se ha disparado de forma inimaginable.